Hola a todos, tal y como se puede ver en el título de esta presentación, en el video de hoy vamos a estar trabajando aspectos vinculados con la preparación, la basicidad y reacciones de aminas. Respecto de la preparación, existen varios métodos para poder preparar este tipo de compuestos. Nosotros nos vamos a centrar en uno que consiste en la alquilación del amoníaco y las aminas con haluros de alquilo. Las aminas reaccionan con los haluros de alquilo primarios para dar lugar a haluros de amonio alquilados. El amoníaco en exceso reacciona con los halogenuros de alquilo para formar aminas en un proceso en dos etapas. En esta primera etapa, el amoníaco va a reaccionar con el halogenuro de alquilo, que puede ser, por ejemplo, bromopropano, y va a dar lugar en esta primera fase a un halogenuro de alquilamonio. Esto que estamos obteniendo al final es una sal, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es poder obtener la amina libre. Para poder lograrlo, en el segundo paso, esta sal, el halogenuro de alquilamonio, se trata con una base fuerte, como por ejemplo hidróxido de sodio, y eso nos va a dar como resultado una amina primaria más agua más una sal binaria. ¿Sí? Observen que el oxidrilo del hidróxido de sodio se va a unir a uno de los protones del halogenuro de alquilamonio y el halógeno que estaba en esta sal se va a unir con el sodio para formar la sal binaria, ¿sí? Y nos quedaría finalmente la amina libre, que es lo que a nosotros nos interesa. No solo lo podemos hacer a partir del amoníaco, sino que también lo podemos hacer a partir de aminas, ¿sí? En un proceso de alquilación que se realiza de manera similar. En este caso, si partimos de una amina primaria, ¿sí? Vemos que en el halogenuro de alquilo ocurre una ruptura en el enlace covalente, ¿sí? El halógeno se lleva el par de electrones, ¿sí? Por lo tanto, toda la cadena carbonada queda deficiente en electrones que van a ser proveídos por la amina, ¿sí? En este contexto es que el nitrógeno aporta su par de electrones a la cadena del halogenuro, ¿sí? El halógeno queda libre finalmente con el par de electrones con carga negativa y la amina queda con una doble alquilación. Este proceso, cuando lo tratamos nuevamente con una base fuerte como hidróxido de sodio, nos va a dar como resultado, en este caso, una amina secundaria. Lo mismo va a suceder cuando a una amina secundaria la tratamos con un halogenuro de alquilo. Vamos a obtener también la sal, que al tratarla con hidróxido de sodio obtenemos una amina terciaria, y si hacemos el mismo proceso con una amina terciaria terminamos obteniendo como resultado lo que se denomina una sal de amonio cuaternaria. Respecto de la basicidad, que es una característica importante de estos compuestos, ¿sí? Se dice que una amina es un nucleófilo, es decir, una base de Lewis, debido a que el par de electrones no enlazantes, es decir, el par de electrones sin compartir, pueden formar un enlace con un electrófilo, ¿sí? Un electrófilo es una especie química deficiente en electrones, ¿sí? Y por lo tanto va a tender a buscarlos para alcanzar una mayor estabilidad. También se dice que una amina puede actuar como una base de Bronsted-Lowry, ¿sí? En el sentido en que puede aceptar un protón de un ácido, es decir, puede aceptar un hidrógeno de un ácido. Si observamos acá en la imagen de la izquierda, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, tenemos el ioduro de metilo, ¿sí? Ocurre esencialmente el mismo proceso que en la reacción que veíamos anteriormente. Se rompe este enlace entre el yodo y el metilo, ¿sí? El yodo se lleva el par de electrones y queda finalmente con una carga negativa, y este metilo se constituye en un electrófilo porque le faltan electrones, ¿sí? Entonces la amina va a actuar en este caso como electrófilo, uniéndose y quedando con una carga positiva, y como resultado formamos un nuevo enlace entre nitrógeno y carbono. Y por otro lado, cuando la amina actúa como una base, simplemente lo que estamos viendo es que vamos a tener a la amina, ¿sí? Que va a reaccionar con un ácido prótico, ¿sí? Se rompe este enlace, ¿sí? Y queda el protón libre, que es aceptado por la base, y como resultado obtenemos el ácido conjugado y el halógeno cargado negativamente.
Como las aminas son bases fuertes, sus disoluciones acuosas son básicas. Una amina puede sustraer un protón del agua formando un ion amonio y un ion hidroxilo. A la constante de equilibrio de esta reacción se la llama constante de basicidad de la amina y se representa por una sigla que es Kb. ¿Sí? A partir de acá tenemos el análisis matemático, ¿sí? De cómo se establece esta relación del coeficiente Kb. ¿Sí? ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Que los valores de Kb para la mayoría de las aminas son del orden de 10 a la menos 3, ¿sí? Y el equilibrio de la reacción de disociación se va a encontrar desplazado hacia la izquierda. Acá lo que estamos viendo es un diagrama de energía en la cual tenemos una amina, ¿sí? Que al encontrarse disuelta en agua va a poder formar un ion amonio, ¿sí? Es decir, una amina que va a quedar con un protón del agua, ¿sí? Y el ion hidroxilo, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Sí? Como vemos acá, el ion amonio más el oxidrilo tienen un mayor nivel energético y por lo tanto es menos estable, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que cualquier característica estructural que estabilice al ion amonio en relación con la amina libre va a desplazar la reacción hacia la derecha, haciendo que la amina sea una base más fuerte. Por el contrario, cualquier característica estructural que tienda a estabilizar a la amina libre en relación con el ion amonio desplaza la reacción hacia la izquierda, haciendo que la amina sea una base más débil. Las alquilaminas son bases más fuertes que el amoníaco. Por ejemplo, la metilamina, que es una amina primaria y tiene un pKb igual a 4,74, va a ser más básica que el amoníaco, con un pKb igual a 3,36. ¿Sí? La diferencia de basicidad entre la metilamina y el amoníaco la podemos explicar por el efecto electrón dador que tienen los grupos alquilos. ¿Sí? En el caso de la metilamina, el grupo metilo va a ayudar a estabilizar la carga positiva del nitrógeno y eso va a provocar una disminución en la energía potencial del catión metilamonio y, como veíamos anteriormente, desplazaba el equilibrio hacia la derecha. Siguiendo el anterior razonamiento, se debería esperar que las aminas secundarias fuesen bases más fuertes que las aminas primarias y las aminas terciarias fuesen bases más fuertes que las aminas secundarias. La situación real es un poco más complicada, debido a que existe un efecto que se denomina solvatación. Como los iones amonio tienen carga positiva, están fuertemente solvatados por el agua y la energía de solvatación va a contribuir para aumentar su estabilidad. Entonces, si el átomo de nitrógeno en el catión amonio presenta muchos grupos alquilo, como es el caso de las aminas secundarias o terciarias, la solvatación se ve dificultada porque las moléculas de agua no se pueden acercar al átomo de nitrógeno, que es el que porta la carga positiva. Por lo tanto, los grupos alquilo sobre los átomos de nitrógeno en las aminas ejercen dos efectos contrapuestos. Por una parte van a estabilizar el catión amonio por efecto inductivo, electrón dador, pero por otra desestabilizan el catión amonio al impedir una buena solvatación. Como resultado de todo ello, las aminas primarias, secundarias y terciarias muestran valores semejantes de basicidad, que esto es lo que podemos observar en este diagrama, ¿sí? Acá tenemos una comparación entre la basicidad de algunas aminas y vamos a ver que las aminas secundarias son relativamente muy poco, ¿sí? Más básicas que las aminas primarias, fíjense que son casi iguales, ¿sí? Después tenemos a las aminas terciarias, después el amoníaco y después vienen algunas aminas aromáticas, la piridina, la anilina y el pirrol. Bien, y llegamos a la última parte de este video que está vinculado con un tipo de reacción de este tipo de compuestos, que es la reacción de las aminas con los ácidos fuertes. ¿Sí? En este caso las aminas reaccionan con ácidos fuertes para formar las sales de alquilamonio, ¿sí? Son las reacciones que veíamos anteriormente. Un ejemplo de esta reacción para una amina primaria y cloruro de hidrógeno es la que se presenta aquí, ¿sí? Entonces tenemos una amina primaria que va a reaccionar con cloruro de hidrógeno y va a formar el cloruro de alquilamonio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esta amina primaria era la propanamina, ¿sí? Es decir, que la cadena carbonada estuviera formada por 3 átomos de carbono, ¿sí? Al reaccionar con el cloruro de hidrógeno, ¿sí? El cloro, recuerden,
rompe el enlace covalente del cloruro de hidrógeno, ¿sí? Se lleva el par de electrones y queda cargado negativamente. Este protón que quedaba acá, ¿sí? Se va a asociar con la amina primaria y en este caso nos estaría formando el cloruro de propil, en este caso, de propilamonio. Bueno, esto ha sido todo lo vinculado a los contenidos que nos restaban ver de aminas. Por cualquier consulta ya saben que me pueden preguntar a través del Classroom.